¿Les parece pasamos a la máquina del tiempo y hacer algunos comentarios iniciales sobre eso? La primera cuestión tiene que ver con que es una obra que se publica en el 95, pero que tiene historia textual compleja, ¿sí? Hay unas 6 versiones previas a la versión del 95, y la primera de todas es una obra muy temprana de Wells, de la cual se arrepiente, que se llama The Chronic Argonauts, de 1888. Los argonautas del tiempo, podríamos decirle, porque crónicos suena a otra cosa, ¿no es cierto? Esos son los viajeros del tiempo en una fórmula mitologizante. El relato, de hecho, tiene marcas en esa dirección. Wells lo condena como una imitación de Hawthorne. Fue un texto que comenzó a publicar por entregas y que no terminó. Se interrumpe en la tercera entrega y dice, bueno, esto será continuado o no. Va a depender de circunstancias que no puedo especificar. Ya en ese texto aparecen, digamos, incorporadas algunas teorías, ¿no?, de la época, vinculada con la cuarta dimensión, con la posibilidad de justificar, ¿no?, ficcionalmente el viaje en el tiempo. Esa historia la pueden ver en el libro, que creo que lo dejamos. Hay un capítulo que justamente se llama Desde The Chronic Argonauts a The Time Machine, en el libro de Bernard Bergonzi, que trabaja con el Wells temprano. Bien, los primeros capítulos y el último, digamos, antes del epílogo, forman un marco narrativo, ¿no? Y eso es sumamente importante para la composición del texto, y me parece a mí central para definir lo que podemos llamar el campo de las expectativas. El resto, o sea, los otros 11 capítulos, sacando esos que integran el marco, narran el viaje al futuro propiamente dicho, con esta hipótesis, ¿no?, como una experiencia que defrauda o que problematiza las expectativas de quienes integran ese marco. Esto se ve, digamos, me parece a mí, para ir ahondando un poquito en esa hipótesis, en el sistema de preguntas, ¿no?, que durante el viaje por el tiempo, el propio viajero va haciendo respecto de las experiencias que encuentra, ¿no? Cuando aparecen preguntas sobre qué es lo que está viendo o qué es lo que está viviendo, ¿sí?, esas preguntas son la forma discursiva, ¿no?, de la expectativa. ¿Es esto, ¿sí?, un Edén? ¿No es esto? ¿Es un paraíso? ¿Sí? ¿O qué es lo que estoy experimentando, ¿no? Esa es una forma, digamos, constante de interrogar la experiencia en el futuro, que se corresponde además con lo que Zubin llama hipótesis cognitivas, ¿no? El personaje permanentemente, ante eso que no comprende, digamos, plantea respuestas posibles, muchas de las cuales están afirmadas en saberes que pertenecen al marco, digamos, ¿no? Es decir, que pertenecen al presente de la novela, ¿no? Y de esa manera, entonces, se va contraponiendo, digamos, el campo de las expectativas del presente, digamos, ¿no?, y de las ideas respecto de cómo va a ser el futuro, al futuro mismo. A medida que se avanza en el viaje del tiempo, estas hipótesis van probando ser falsas, insuficientes, van cambiando y se van agregando otras hasta llegar a un punto donde el propio saber queda en duda. El propio saber queda en duda, no la experiencia del viaje en el tiempo, ¿sí?, es decir, el relato de lo vivido, sino la explicación respecto de eso. Para construir la secuencia del viaje en el tiempo, va a apelar justamente a saberes propios de la teoría evolutiva. Es decir, que a la vez que pone en cuestión expectativas de su propio tiempo, ¿sí?, organiza una ficción apoyándose, ¿sí?, en saberes de su propio tiempo que considera válidos Wells. Viaje, digamos, que pone en cuestión las expectativas respecto del futuro, construido a partir de uso de saberes científicos de esa misma época, digamos, ¿no? De esa misma época. A mí me gustaría, si me permitís, acá como hacer una observación para que la vayamos pensando en paralelo, ¿no?
en paralelo a esta estructura de puesta en tensión y exhibición de estos saberes científicos, el texto pareciera crecientemente poner en juego cuál es el estatuto del saber del discurso literario. Vieron que hay una escena de escucha, de narración, que son 4 o 5 varones que escuchan a otro, que narra una historia, y luego está el relato enmarcado. El narrador del relato enmarcado, que es el viajero en el tiempo, muy profusamente, si volvemos al texto, tal vez en la primera lectura se pasa, pero cuando uno vuelve al texto, muy asiduamente produce autorreflexiones respecto de cuál es el estatuto de ese relato. Y sistemáticamente se compara con los escritores literarios, ¿no? Y dice, ojalá yo pudiera escribir un relato como un cuento, ojalá yo pudiera ser un poeta, esto es y no es. De hecho, el texto comienza diciendo, ustedes no me creerán, ¿verdad? O sea, tematizando y exhibiendo el carácter problemático de verdad de un relato que se acerca de alguna manera a la ficción o a la literatura. Cuando finalmente la novela culmina, toma la palabra el otro narrador, el que no es el viajero en el tiempo, sino quien lo ha oído, y anuncia la desaparición del viajero en el tiempo. Así que nuestro narrador desaparece, y hay una anunciación final sumamente optimista en términos de humanismo. Eso también es una apuesta ideológica interesante del texto, ¿no? Entonces, como estas 2 o 3 cuestiones de la arquitectura de la novela, ¿no? El relato enmarcado, una fuerte insistencia en la pregunta acerca de cuál es la verdad de ese discurso en relación con la literatura u otros saberes, y las trampas de la trama, ¿no? Un viajero en el tiempo que desaparece, que es un personaje que ha dicho, ¿no?, que ya nada temía, que el saber lo hacía absolutamente inmune al miedo, y termina ni más ni menos que desapareciendo, que es lo más ominoso que puede pasar. Y luego un cierre del texto con una apuesta claramente humanista, por los valores, por la ternura, por, ¿no?, la esperanza. Así que ahí son como, bueno, ciertas cosas que es interesante leer, o que sigamos viéndolas. Si te parece, Rodrigo, plantear sintéticamente la línea de Zubin, y después de la pausa retomamos con la lectura de la novela. Bueno, un poco comentaste porque en relación a Zubin, porque lo que, digamos, toma como 2 ejes principales, que uno es lo que se ve en el título, que compara la estructura de la novela con la de la Utopía de Tomás Moro, y esto creo que, digamos, por lo que yo sabía un poquito de antes de Wells, es que un poco se asocia a Wells con una visión quizá un poquito más negativa del futuro, y en la novela se construye una especie de distopía, en cierta forma. Y bueno, después eso lo traje al final del texto, porque lo que señala antes Zubin es lo que ya mencionaste en relación a la idea del evolucionismo y a cómo Wells, por lo menos en esta época, está muy impregnado de una versión del evolucionismo que toma de su maestro, que es Thomas Huxley. Y lo que señala Zubin es que está dando vuelta permanentemente a lo largo de la novela la retórica del evolucionismo, pero hay una inversión, porque frente a la idea del evolucionismo, de que hacia el futuro siempre hay un progreso hacia lo mejor, lo que mostraba Wells es que acá se da lo contrario, que no hay un progreso, sino que hay una especie de involución. Y entonces Zubin hace un análisis en términos de oposiciones, y va viendo cómo progresa la humanidad, que en un principio, subía ahí un esquemita en el foro, en un principio la oposición entre las clases sociales, de la clase alta a la clase baja en la época de Wells, se proyecta en el futuro con los Eloi y los Morlock, y lo que se da ahí es una primera inversión, porque lo que sería la clase superior, en términos de la retórica del progreso, o sea, que sería la clase intelectual, los Eloi, está subordinada y hasta es presa, digamos, es depredada por
la clase en teoría inferior, que serían los Morlocks. Ahí está, es perfectamente ese es el esquema. Este esquema está en el texto de Zubin, y es el análisis que hace de la novela de Wells. Y después de eso, el futuro que está condensado en un único episodio de la novela, que es al final, cuando avanza en el tiempo, luego de escapar de los Morlocks. Y de nuevo hay una involución aún mayor. Acá lo que muestra Zubin es el esquema en un episodio que está en el borrador de la novela y no está en la versión final. No conozco bien cómo es el episodio, pero bueno, lo que señala Zubin es esto, que hay un momento en el que se encuentra con un canguro y un ciempiés, y lo que se muestra es de nuevo el esquema de inversión en el sentido de que para el evolucionismo los animales con placenta son superiores a los marsupiales, y acá se daría lo inverso. Y luego se ve claramente, me parece, en la parte que a mí más me gusta de la novela, que es la parte final, cuando se encuentra con este cangrejo extraño, y de nuevo, que para el evolucionismo los animales anfibios como el cangrejo serían en la escala evolutiva inferiores, acá están por depredar y comerse al viajero en el tiempo, y entonces de nuevo se daría esta inversión. Y finalmente con la parte cuando avanza ya hacia el final, cuando hay un eclipse, habla del episodio de eclipse, que es tal como lo señala Zubin, y que se encuentra con una criatura, una cosa informe en el mar. De nuevo, para el esquema evolucionista, los animales del mar son inferiores o son previos a los animales de tierra. Acá, digamos, se convierten en depredadores del propio viajero en el tiempo, y bueno. Entonces, y finalmente lo que señala Zubin en el esquema final es que muestra una oposición entre la existencia y la no existencia, la novela, y como al final, como el cierre del episodio del viaje en el tiempo, es decir, el futuro máximo es el futuro de la no existencia. Y digamos, todo esto que va contando Wells en la novela, para Zubin él lo interpreta como una inversión de la retórica del progreso social que sostenía la burguesía. Y acá lo que hay es una oposición a la retórica del darwinismo social, a la idea de que también que la sociedad va hacia un futuro superior, siempre en el que siempre se da esta supervivencia del más fuerte, y que tiene todas estas proyecciones imperialistas, toda esa retórica que pareciera que Wells está cuestionando. La clave, lo que me parece más interesante del análisis de Zubin, es que sería que la novela de Wells ataca directamente una concepción de progreso y presenta el futuro como una especie de antiprogreso. Se refutaría la idea de progreso y rompería con la concepción de la burguesía, y también quizás del marxismo. No sé si creo que Wells estaba vinculado también con esos discursos, y rompe con la idea de que, bueno, que lo que viene en el futuro va a ser mejor. Y en eso, en general, no sé si yo lo que he leído en otros textos es que en esto se establecería una especie de oposición a lo largo de la historia de la ciencia ficción entre Wells y Verne, que Verne tendría, por lo menos, acá con la novela de la París siglo XX parece que no están así, pero en las novelas más conocidas, que hay un optimismo y una concepción de que el futuro siempre es mejor, y en cambio Wells construye una serie de textos en los que el futuro, bueno, no, por lo menos tiene cierta ambivalencia, o es en cierta forma negativo. Y a lo largo de la ciencia ficción, esta disputa entre el progreso y el antiprogreso, como queramos llamarlo, se da en numerosos textos. En general parece que ha tenido más éxito la vertiente de Wells. Parece que la mayoría de los textos de ciencia ficción, los más importantes, parece que van un poco en esta idea de cuestionar o de tener una visión media negativa del futuro. Y bueno, para cerrar y decir muy rápidamente la parte de la cuestión con la utopía,
y es porque en el esquema de la utopía de Tomás Moro, se plantea una sociedad que no existe, o que no está en nuestro tiempo presente, pero que tiene una serie de valores que proyectarían una de nuestra sociedad una sociedad mejor, siempre pensándola como una sociedad mejor, que creo que en la utopía de Tomás Moro no hay una idea de futuro, pero digamos, se puede presuponer, y de hecho cierta literatura utópica del siglo XIX también plantea ya la utopía en términos de futuro, y lo que encuentra Zubin es que la novela de Wells no plantea, no es posible pensar una utopía. Que si bien el viajero en el tiempo tiene esta, creo que mencionaste un poquito la idea de hipótesis cognitiva, que tiene, que el viajero del futuro cree que llegó a una sociedad utópica cuando se cuenta con los Eloy, pero que inmediatamente la novela demuestra que no es una utopía. O sea, es imposible plantear, es imposible pensar esta sociedad futura, cuando en teoría con la retórica del progreso debería ser así, es imposible pensarla como una utopía. Y por eso al final Zubin muestra que la sociedad futura que escribe Wells no tiene no es una sociedad más perfecta que la nuestra, de hecho es, digamos, inferior, por eso hablan incluso de que se construye como un infierno laico, algo así había citado yo, a ver si busco la cita. Bueno, que acá sí cito para lo que digo, lo que dice Zubin, que la seriación de Wells converge en una ausencia de valor y de existencia, en un infierno laico. Y creo que está interesante para ver cómo lo analiza. Después el tema de Zubin tiene mucho un análisis un poco estructuralista, o medio con esquemas de oposiciones que me pareció un poco complicado, pero bueno, creo que iría por ese lado. Y lo que sí me parece muy interesante, que es otra cita que voy a decir, que eso le voy a pedir a Jerónimo que me explique un poco, porque me confundió, o en medio no lo entendí del todo, por lo menos cómo lo explica Zubin, pero que dice esto de que el principio de una estructura wellsiana de la ciencia ficción es la mutación de la condición científica y la estética. Y es porque, digamos, la retórica del evolucionismo se convierte en una forma del discurso de la ciencia ficción de acá en adelante, de Wells en adelante, y algo que, bueno, que yo no termino de tener claro, pero creo que es una de las cosas más importantes del texto de Zubin. Así que, bueno, sería eso, de cualquier cosa charlamos un poco más. Perdón, en el libro de Zubin, el capítulo anterior, digamos, para quien le interese, es sobre el conjunto de textos de Wells vinculado con el género ciencia ficción, ¿sí? Y toma La máquina del tiempo como el texto programático que define, ¿sí?, la poética, por decir así, ¿no? Eso está en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una teoría, digamos, en vinculación con la historia del género, y que tiene que ver básicamente con la idea de que el género se define a partir de Wells por la idea de que la literatura puede representar lo extraño de la realidad, digamos, ¿no? Es decir, justamente aquello que constituye en la realidad misma su alteridad, digamos, ¿no? Tomar aquellos principios de la realidad para pensar en un escenario de cambio posible que sea contrario, que sea dispar respecto de lo que uno reconoce o sanciona, digamos, ¿no?, como el propio presente y la propia realidad, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con ese extrañamiento cognitivo, digamos, que aparecería en la base del género. Hay un pasaje en el capítulo ese anterior, que les leo un cachito solamente para que vean por dónde va la cosa, y que tiene que ver con esto de la frustración de las expectativas, ¿no? Dice: la implicación progresiva del narrador observador en el episodio de los Eloi está marcada por hipótesis cognitivas que recorren toda la gama lógica de la ciencia ficción sociológica, dice, desde un modelo morrisista de Morris, ¿no? Que el autor de la utopía Noticias de ningún lugar, News from Nowhere, desde un modelo morrisista parodiado, ¿no? Comunismo, dice el viajero del tiempo a primera vista, pues la utopía de Morris era comunista, ¿no? Pasando por el descubrimiento de la degeneración y de la persistencia de las divisiones de clase,
llega a la forma antiutópica que más horroriza a los victorianos. Una sociedad de clases en decadencia, gobernada por un equivalente grotesco del proletariado industrial del siglo XIX. ¿No? Y dice después, de forma característica, es decir, en relación con la historia del género, esta perspectiva sociológica deriva en biología. ¿No? Deriva en biología. Dice, las clases trabajadoras y las clases superiores son vistas como habiéndose desarrollado o habiendo evolucionado en distintas razas o en efecto en distintas especies. ¿Sí? Bueno, y ahí está la cuestión también de que unos se alimentan de otro. Incluso habría que pensar si la hipótesis del canibalismo que tiene el viajero es correcta, porque en rigor se tratarían de distintas especies, ¿no? Con lo cual no habría, digamos, efectivamente canibalismo, ¿no? Quería aportar a Rodrigo, si mal no recuerdo, vos trabajabas la representación del futuro o del tiempo en general en Benjamin y en Agamben. Entonces yo pensaba, bueno, que ahí como lo más importante me parece es como pensar qué hacen estos textos con la idea de un progreso histórico, ¿no? De un progresismo histórico, y qué hacen cuando esto se evidencia la falla, que no funciona, ¿no? Que bueno, es como el gran problema. Y les queríamos contar que existe un texto de Verne, volvemos a Verne, que es un texto póstumo que publica su hijo poquito tiempo después de morir, en 1910, que se llama El Eterno Adán, que es un relato breve, bastante breve, si quieren se los compartimos, que se lo considera de alguna manera como el cierre de los viajes extraordinarios porque aparece una naturaleza que no puede ser dominada. La trama de la novelita es genial, aparece esta idea como de una naturaleza con ritmos cíclicos de destrucción y recomienzo, ¿no? Empieza el texto, tenemos algunos personajes que uno al comenzar el texto no entiende bien dónde está situada la historia, si está situada en un pasado, en un futuro, porque hay elementos arcaizantes, es difícil historizar, está como planteada la dificultad de historizar. A medida que avanza el relato, de pronto nos damos cuenta que estamos, dice, en el año, que estamos en la ciudad de Rosario, pero es en México, no es nuestro Rosario, sino es en otro Rosario, en el futuro. Está en el futuro. Luego viene una secuencia que es directamente una película de cine catástrofe, donde empieza como un terremoto, un maremoto, una cosa, y los protagonistas empiezan a huir en autos de un desastre ecológico, pareciera. Dice que es el 24 de mayo del 2 y puntitos, ¿no? Y finalmente los protagonistas terminan en una especie de diluvio universal, a la deriva, en un barco, un pequeño grupo de personas, unas 10 personas más o menos, y lo que termina sucediendo es que tienen que refundar la humanidad. ¿Sí? Entonces, la explicación de que haya habido hallazgos arqueológicos cuya datación científica sería posterior, pero su evolución cultural anterior, es que la humanidad tuvo que comenzar nuevamente. Que hay un ciclo donde la naturaleza impone la destrucción y la cultura debe recomenzar. El texto se lee muy rápido, es muy breve, pero finalmente lo más interesante para mí, para esta cuestión, es que el narrador, el protagonista, es quien escribe el relato de todas estas aventuras. Lo que le duele al narrador es saber el fracaso de la concepción lineal y progresiva de la historia, ¿no? Entonces termina diciendo, adquiría lentamente, dolorosamente, la íntima convicción del eterno recomenzar de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hacer frente al fracaso del progresismo histórico, ¿no? O del progresismo en la historia?